Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos, hermanas que se están conectando o se van a estar conectando dentro de poquito o lo van a ver después. Sean los saludos de estos humildes servidores del Señor y privilegiados de poder servirle a nuestro Dios, a nuestro Padre bendito. Amén. Ayer estábamos celebrando el Día del Padre aquí en lo terrenal, digamos, pero sabemos que nuestro Padre Celestial es lo más importante para nosotros y que todos los días es el día de Él, porque todos los días nosotros hablamos con Él, le consultamos cosas, le decimos que nos guíe, y eso es un Padre. Pero aquí en lo terrenal el Señor nos dio un Padre que es una gran bendición, amén, aquellos que tienen Padre, y quizás muchos podemos decir que no es el mejor Padre del mundo, pero es nuestro Padre y nosotros lo honramos porque su palabra dice honra Padre y Madre, y eso, si es palabra del Señor, nosotros tenemos que cumplirla, amén. Así que hoy vamos a estar tratando sobre este tema, sobre el oficio paternal, amén. Pero primeramente vamos a presentarnos, que somos de la Iglesia de Jesucristo, Ministerio Benecer, situada en Ciudadela. Esto está en la calle Guillermo Brown, 1266, y ahí estamos, miércoles, sábados y domingos, a partir de las 19 horas. Así que si no congregás o no tenés iglesia, podés acercarte aquí, te vamos a recibir con brazos abiertos. El Señor te va a estar esperando con los brazos abiertos y vamos a celebrar la fiesta todos juntos y a escuchar palabra de Dios y a recibir bendición, que es lo que necesitamos nosotros. Y como decíamos, tenemos un número telefónico que ustedes se pueden comunicar solo por vía WhatsApp, mandando mensaje, que ahí si los hermanos lo ponen, es el 15 65 76 60 68. Repetimos, el 15 65 76 60 68. Ahí nos pueden estar mandando, si usted quiere unos saludos, ahí, o para pedir oración, que al finalizar vamos a estar orando, o compartir algún versículo sobre el tema que vamos a estar tocando. Amén. Así que bueno, vamos a presentar aquí a los muchachitos que nos están acompañando, Samuel y Alfredo. Si pueden estar saludando de allá para acá, Alfredo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por este privilegio de poder estar aquí haciendo este programa. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo y queremos decirles que somos benditos en su misericordia porque este día que el Señor nos regaló, porque podemos poder saludarlos a través de Facebook, a aquellos que nos van a ver o los que nos están viendo, y recién, como decía mi hermano, somos bendecidos a través por su palabra. Ayer fue el Día del Padre, en algunos lugares, en otros no, pero nosotros sobre toda la cosa honramos a nuestro Padre Celestial. Así como el Señor, tenemos un Padre Celestial, tenemos un Padre terrenal y también tenemos un Padre espiritual. Sobre todas las cosas nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, y eso es lo importante y de lo que también vamos a hablar en este tema. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga, amados hermanos, y bueno, espero que este programa pueda ser de bendición para su vida. Para nosotros es una bendición siempre estar acá, porque el Señor nos dijo, bendiciendo te bendeciré, y es bendición para nosotros, para ustedes, y bueno, Dios nos termina bendiciendo todo, y este es un tema muy lindo, la verdad que es un tema bastante familiar. Está bueno, esto está lindo, así como para ver el programa familia, así que bueno, los animo ahí que estén atentos a sus oídos. Amén. Gloria a Dios. Así como decía Samu, los animo ahí que estén toda la familia, o si no lo pueden escuchar, ahí va a estar en la página y después lo vamos a subir a YouTube, pero puedes después escucharlo con tu marido, con tu mujer o con tus hijos. La verdad que es de gran bendición escuchar palabra de Dios, y lo que hacemos nosotros privilegiosamente, que el Señor nos permite hablar de su palabra y compartir su palabra, de aquello que hemos aprendido, recibido de nuestro pastor, nuestro apóstol y obviamente del Señor. Eso queremos compartir porque ha sido de gran bendición para nosotros. Y un tema como este, sobre el oficio paternal, el deber de un padre y de los padres también, porque hay muchas veces que las mujeres hacen el papel de padre y madre porque los padres quizás se ausentaron o los abandonaron. Y también tocar el tema que se está muy fervoso en estos últimos años y en este último tiempo, que el matriarcado ha subido un nivel que dándole más valor a la madre que al padre, sabiendo que el padre es el que el Señor estableció como cabeza de hogar, como rey y sacerdote, establecido por Dios. Ahí lo dice en Apocalipsis, que somos reyes y sacerdotes, y en nuestro hogar nosotros tenemos que levantar un altar, y con eso lo que hacemos es que lo que nosotros vamos a estar reflejando a nuestros hijos,
¿qué es? Un buen padre, un padre que sirve al Señor, un padre que ora el alimento, un padre que pone alabanzas y que genera una atmósfera en la casa tan linda y tan agradable, que me ha pasado a mí que cuando viene alguno dice, yo encuentro, cuando entro a casa me siento en paz, en tranquilo. Y eso me ha pasado con mi cuñado, no sé si nos estará escuchando o más adelante lo escuchará. Él muchas veces no podía dormir, pero cuando venía a casa me decía, vos sabés que yo acá tengo una paz. Y él iba, se acostaba en la cama de mi nené, de mi bebé, y se dormía. Él decía, yo no sé cómo es, pero acá encuentro una paz. Y eso es lo que hace, es generar una atmósfera agradable, amén, y estar en comunión con el Señor. Y bueno, como decíamos, esto del matriarcado, que a veces se festeja más el Día de la Madre que el Día del Padre, no dándole valor, sabiendo que Dios nos ha establecido como cabeza. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema muy lindo y sabiendo que nuestro Padre Celestial es el que es nuestra cobertura, es nuestro respaldo y donde nosotros nos podemos refugiar. Y para comenzar vamos a leer un versículo que se encuentra en Lucas, capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32, y lo voy a leer yo, que lo tengo ya acá. Y vamos a ver aquí a Jesús en faceta de Padre, amén, aconsejando y hablándole a Pedro, y le dice, mire, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Si vemos esto, lo vemos cuando lo podemos tomar como nuestro pastor, cuando nos da una palabra de aliento, o quizás nosotros necesitamos ministrarnos y nos atiende el pastor, y bueno, al comentarle las distintas situaciones, el pastor, ¿qué es lo que hace? Porque es su deber, en realidad, es ora por nosotros y nos dice, yo voy a estar orando por vos. Tenemos a alguien que está intercediendo, así mismo intercede Jesucristo, como lo hizo acá, él lo está haciendo a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, por nosotros que estamos, la verdad, como somos de carne y somos, a veces flaqueamos, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y programas anteriores estuvimos hablando sobre la intercesión. Y qué lindo que tener alguien que intercede por nosotros para con el Padre. Y sabiendo que sin Jesucristo, si no aceptamos a Jesucristo, es como que no tenemos parte con el Padre, porque lo dice su palabra. Y qué lindo y qué agradecido que tenemos que ser de poder conectarnos con el Padre, con el Hijo, y aquí en la tierra con el Consolador, que es el Espíritu Santo, Dios que está no con nosotros, sino en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén, sí. Yo creo que es fundamental, como decía recién mi hermano, saber que tenemos un Padre que nos ama. Mi hermano recién decía que en estos tiempos como que el Padre como que lo dejaron de lado, y como que ahora surgió más con el tema del feminismo y todas estas cosas, surgió más la igualdad entre los géneros. O sea, no está mal, pero a lo que nos vamos nosotros también, y nos recuerda, y también nuestro pastor hablaba anoche y nos decía que cómo Jezabel hacía para poder sacar la autoridad del hombre y poder imponer el matriarcado que tenía ella, ¿no? Si bien sabemos que ella tenía un esposo, pero la que más siempre figuraba era Jezabel. Y eso también es como que es un espíritu que se está moviendo en estos tiempos, de que siempre a veces como que las esposas quieren imponer más que sus esposos. Y por un lado está bien y por un lado está mal. ¿Por qué? Porque le sacan la autoridad al hombre, en el sentido, si uno lo ve en una casa o en una familia, por ejemplo, si algún papá le dice algo a su hijo, retándolo, corrigiéndolo, una madre se interpone diciendo no le digas así, no le digas, y es como que le está sacando la autoridad al padre. Y eso también nos refleja que como que el hombre también perdió la autoridad que Dios le había dado. Y la Biblia nos enseña que nosotros, si bien no somos, como dice el apóstol Sergio, ¿no?, que no somos machistas, porque sabemos el rol importante que tiene la mujer en la familia, pero sabemos que la autoridad la tiene el hombre, que Dios le dio primeramente la autoridad al hombre, pero no porque decir el hombre, sino porque el hombre Dios lo puso por cabeza. Y a veces como que las esposas o las mujeres quieren tomar ese lugar que le corresponde al hombre, lo quieren tomar, y en estos tiempos estamos viviendo eso, y yo creo que se está como que se está sacando de nivel
la autoridad que el hombre tiene sobre una familia, porque mayormente si lo vemos ahora, como vivimos, ya en la familia no hay diálogos, en las familias de ahora cada uno se sienta a la mesa y está con el celular, con el iPad, con esto, con lo otro, y que no hay diálogo entre las familias. Y como que se perdió el respeto en la casa, se perdió el respeto, se perdió sentarse a la mesa y poder dialogar, como que se está perdiendo eso. No sé si en todos los casos pasa lo mismo, pero como que se va perdiendo eso porque ya hay algo que se interpone entre el diálogo y con la actitud del padre. Por ejemplo, anoche el pastor decía que cuando mayormente la gente grande eran chicos, no se levantaban de la mesa sin que el padre le dé la autorización o sin que se termine de comer. Nadie se levantaba porque era un respeto hacia el padre, diciendo que el padre tenía la última palabra, en el sentido de decir, sí, levantate, espera un ratito que ya terminemos de comer y te podés retirar. Y como que hasta eso también se está perdiendo en estos tiempos. Y yo creo que en este versículo que el Señor se llega, que dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Nos estás enseñando en la Biblia que tenemos un Dios que ruega por nosotros. Tenemos un Padre que ruega por nosotros. Así como tenemos un Padre espiritual, tenemos un Padre terrenal, tenemos el Dios Padre Todopoderoso, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y eso es algo muy importante, sabiendo que en la Biblia dice que las madres también interceden por sus hijos, ¿no? Pero que interceda el Padre, que el Padre se levante primero para interceder al Hijo, yo creo que lo noto como una doble bendición para un hijo. Amén, gloria a Dios. Y algo que yo también quería tomar ahí de este versículo es que a mí me llama la atención que el Señor le dice que iba a ser zarandeado. Acá le hablaba Pedro, ¿verdad? Y le dice que iba a ser zarandeado, pero que Él intercedía por su vida para que no le falte la fe. ¿Y qué podríamos tomar nosotros para llevarlo esto a la familia? Porque nosotros, el Señor Jesús es el mayor ejemplo, como ya saben, que tenemos. Pero miren, yo creo que ahí hay un rol de padre que tiene que cumplir y que sería bueno que lo recalquemos en esta hora, que es, por ejemplo, yo lo tomo por este lado. Por ejemplo, si un hijo está pasando una cosa y tiene temor, tiene miedo y sabe que le va a venir algo difícil, supongamos que el padre en ese momento debería consolarlo y decir, hijo, quédate tranquilo, yo estoy orando por vos, yo estoy intercediendo por vos, como decía mi hermano Johnny, que también como padre espiritual que tenemos aquí nuestro pastor, tal vez nosotros le contamos y él intercede por nosotros y uno se siente más seguro porque tenemos una cobertura, tenemos un padre, pero miren, ahí lo tenemos que tomar como padre, porque muchas veces puede pasar que, como ese versículo que dice, no sea que hallando uno con miedo contagia a todo lo demás, mejor sáquenlo de ahí. Entonces, imagínense que el hijo tenga miedo por algo y el padre venga y le diga, ay, no, y le infunda peor miedo. Entonces ahí, peor todavía. Yo creo que ahí habría que tomar ahí los padres. Yo no soy padre, pero bueno, un consejito ahí, si está en la palabra, se lo digo, hermano. Entonces, yo creo que debería alentar a sus hijos y no menospreciar, no tener por poco, porque muchas veces con nuestras palabras maldecimos, o tal vez yo lo tomo también por el lado, a veces decimos, yo muchas veces he escuchado casos que dicen, no sirven para nada, uy, ¿para qué te tuve y me saliste así, me salió fallado, y muchas veces salen así pequeñas bromas o cosas así, pero que pueden herir los sentimientos tal vez de un hijo, y no solo herir, sino pueden marcarlos, y eso puede ser una maldición, porque el Padre, lo que sale de nuestra boca, hermano, tiene poder, claramente lo que sale de nuestra boca tiene poder para bendecir o para maldecir, y cuánto más a un hijo. Entonces lo que sale de nuestra boca, y más aún de los padres, tiene que ser de bendición, amén. Y miren, ya justo me da de pie esto que le estoy diciendo para este versículo, que está en Génesis capítulo 35, versículo 18, que dice, con su último aliento, porque ya se estaba muriendo, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Este versículo habla sobre cuando Raquel tuvo a su hijo, y ella le quiso poner, acá dice Benoní, que se llama, que simboliza hijo de mi angustia. Pero ahí el padre, como tomó autoridad como padre, dijo, no le vamos a poner esto. ¿Por qué? Porque tiene poder, hermano. Incluso los nombres que le ponen a sus hijos tienen poder, porque uno puede bendecir o maldecir. Por ejemplo, imagínense una persona que tenga un hijo, una hija y que le ponga Jezabel, hermano. Y sabemos qué significa Jezabel. Y es que lo hay, hermano. A veces yo
Yo el otro día vi en un programa ahí que decía, llegó Jezabel y yo me sorprendí, la verdad, pero tal vez los padres al poner esos nombres los maldicen. Y yo creo que algunos lo hacen sin saber. Y porque el arma del enemigo, de Satanás, que Jehová lo reprenda, es la ignorancia. Exacto. Pero otros lo hacen con conocimiento. Pero miren, hermanos, nosotros tenemos que bendecir. Yo creo que ahí ustedes tienen que bendecir a sus hijos. Y por eso a mí me pusieron Samuel, que es bíblico, ¿eh? Samuel, Elías, todo bíblico me pusieron. Pero bueno, yo creo que el nombre influye sobre uno y es de bendición. Así que, hermanos, eso es algo también para tener en cuenta. Y ahí se levantó el padre y dijo, no se va a llamar Benoní, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Entonces, miren, este versículo es muy lindo y yo creo que es una bendición, amén. Pero también, ya estoy hablando mucho yo, pero bueno, lo último que le digo, miren, hay casos, yo creo que hay casos y yo quiero hablar un poquito del lado como hijo, porque yo no soy padre, entonces, no, a veces mucho no me gusta hablar de eso porque yo como no soy padre no puedo dar el ejemplo. Pero como hijo, miren, yo sé que muchas veces hay muchas personas que son los primogénitos, hay jóvenes que son primogénitos aquí en la iglesia y que yo aún conozco y que tal vez sus familias todavía no conocieron al Señor. Con eso me refiero a primogénitos, que son los primeros que llegaron y que están solos en el camino del Señor y su familia aún no. Y yo creo que eso pasa y en nuestra iglesia aquí en Ebenecer hay muchos casos así de jóvenes. Entonces yo creo que también a veces es una lucha con nuestros padres, con nuestras familias, porque a veces nos dicen cosas, nos dicen esto y ellos no creen en lo que nosotros creemos, en nuestro Dios vivo, y tal vez a veces nos dicen palabras de maldición y cosas así, pero ahí los jóvenes se tienen que tomar esa palabra que dice, aunque padre y madre te dejare, yo no te dejaré. Entonces, miren, por eso hay un versículo que dice, este versículo a mí me quedó rema, que dice, joven, no permitas que menosprecien tu juventud, que no la tengan en poco. Y yo lo entendí, ¿saben por qué? Porque así le pasó a David. Cuando David, él iba a enfrentar a Goliat, le decían, no, este joven, Yo creo que David era chiquito, y dice que era de buen aspecto, como que era una persona bella. Entonces, imagínense, no sé, este rubiecito, ojos claros, va a enfrentar a Goliat. Entonces lo menospreciaron, pero él no lo permitió. Él dijo, no, yo lo pienso así, ¿no? Yo creo que dijo, no me importa a mí. Si él fue las piedras y ahí enfrentó a Goliat, porque fue en el nombre todopoderoso del Señor, amén. Entonces yo creo que así también tenemos que hacer nosotros y ser de bendición también con nuestros padres, ser de ejemplos, porque si a nosotros nos dicen unas cosas, hermano, y estamos en el camino del Señor, y nuestros padres aún no, y nos dicen, y nos dicen una cosa que a nosotros nos duele, y nosotros saltamos peor ahí, nos sirve la sangre ahí y saltamos peor, ¿qué ejemplo estamos dando? Entonces ahí es mejor permanecer en silencio, amén. Yo sé que es difícil y que no es fácil, pero tenemos que dar el ejemplo como jóvenes, sabiendo que Dios no nos menosprecia, amén. Gloria a Dios, y qué lindo eso. Tomando lo que hablaba Alfredo y lo que hablaba Samuel, se me vino un versículo, dos versículos en realidad, pero Alfredo nos decía sobre Jezabel, nos hablaba sobre el matriarcado que se imponía, amén. Y recordemos que en esos tiempos, hasta el tiempo de Elías, donde sucedía esto, ¿qué es lo que hacía Jezabel? Que cortaba las cabezas a los profetas, y lo que hacía era, uno de sus significados del nombre de Jezabel es confusión. Y si lo traemos acá, ¿qué es lo que está haciendo ese espíritu, amén, que está vigente ahí en la Gran Babilonia? Es confundir a las naciones y las naciones confundir a todos. Miren, una de las mayores fuentes de confusión es la televisión, donde usted ve que sí, nos levantamos nosotros las mujeres porque esto, y denigran al hombre, amén. Quizás, bueno, no es que nosotros nos levantamos contra las mujeres, porque en muchos casos tienen razón las mujeres, pero el Señor nos ha levantado, amén, a nosotros y nos ha establecido como cabeza, como decía Alfredo. Y lo que hablaba Samuel, esto también de tratar mal a los hijos, amén, y sabiendo que la gran confusión que hay allá afuera quiere contaminar a aquellos siervos de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? No quiere atacar a aquellos que ya lo tienen atrapado, sino a aquellos a los que están sirviendo al Señor, a los que han puesto su mano en el arado, y traer confusión a la iglesia. Pero en ese tiempo de Elías que estaba Jezabel, había confusión. Pero mire lo que dice el Señor en esto cuando hay peleas en la familia. En Malaquías 4:5 dice, vamos a leer el 5 y el 6, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y mire lo que dice el 6,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y iré a la tierra con maldición. Otra versión le dice, que no la busqué, pero bueno, lo puede buscar usted. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los rebeldes a la obediencia de los justos. Primeramente, tomamos esto, lo de los padres hacia los hijos, y bien lo que decía Samuel, como nosotros quizás muchas veces maldecimos con palabras a nuestros hijos. Y quizás, como él decía, quizás yo como hijo conocí al Señor y mi padre no. Yo tengo que ser el ejemplo para que mis papás puedan conocer al Señor. Amén. Cuando Él me trate mal, sentarme a hablar, ¿por qué me estás tratando de esta manera? ¿Y por qué no sos mi papá? Vos tenés que ser mi ejemplo. Y bueno, pero va a llegar este momento, amén, que sabemos que está sucediendo ahora, que el espíritu de Elías está trayendo restauración. Eso es lo que nos está hablando ahora, que se van a restaurar las familias. Y como vemos en las iglesias, a veces vemos chicos que vienen solos, como poner un ejemplo, Lautaro, que estuvo varios programas atrás, él vino primero solo, vino por un conocido o por su novia, no sé cómo fue que llegó. Pero, ¿qué pasó? Al tiempito él orando y lloraba por su padre y su madre, el padre y la madre están acá. Amén. ¿Qué pasó ahí? Se restauró una familia y hay una familia establecida alabando y adorando al Señor. Y eso es lo que hace el espíritu de Elías, restaurar aquello que estaba roto, aquello que está, quizás, bueno, uno en el camino del Señor y otro pateando para otro lado en el mundo. Pero lo que hace el Señor es que la oración de este justo pudo más y el Señor lo escuchó y trajo a su familia. ¿Por qué? Por el ejemplo, porque él iba, oraba, su comportamiento, su manera de hablar, amén. Quizás escuchaba esta música y ahora está escuchando una alabanza que da gloria al Señor, y eso influye mucho. Y eso es a lo que está llamando, amén, a restaurarse. Pero cuando dice, en esa versión, que no recuerdo cuál será, que dice el corazón a los rebeldes, a la obediencia de los justos, también está llamando a aquellas ovejas descarriadas, a que vengan a la obediencia de ¿quién? Del Padre Celestial. Aquello el Señor, como hablamos el martes pasado, decía volver a las sendas antiguas, a volver aquí a acercarse al Señor, regresar a nuestro Señor, a nuestro Padre. Y eso es lo que se está estableciendo. Porque esta palabra no es solo para la familia centrada aquí en lo terrenal, sino primeramente en lo espiritual. Y sabemos que lo espiritual nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si nos alejamos, estamos sin cobertura. Y que nuestra cobertura es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por eso es que el Señor nos está llamando y volvemos como lo del otro día. Tenemos que volver a los pies de Cristo, porque así como el Padre recibió al Hijo, al pródigo, ¿cómo lo estaba esperando? Con los brazos abiertos, y así te está esperando el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso poder hablar de lo que es su palabra. Es un privilegio poder compartir esto, lo que estamos hablando, de lo que es el oficio paternal, porque sobre todas las cosas hay un versículo que me viene en la memoria ahora, que es conocido mundialmente, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera el Señor amó al mundo que ha dado su Hijo. Fíjese el amor del Padre para con la creación, que dio a su propio Hijo. Y eso es algo, es tan profundo, es tan impresionante, que nosotros todavía como que a veces no nos podemos entender bien, en el sentido de que qué amor tan grande que tiene el Señor, ese amor de Padre. A pesar de que uno haya caído, a pesar de que lo que haga el Hijo, por más que uno siendo padre, su hijo haga cualquier cosa, el amor siempre va a perdurar porque es el Hijo. Y siempre va a amar. Y en esto que estábamos hablando recién en Génesis, que me leyó mi hermano Samuel, acá hablaba del momento de que Raquel ella estaba dando a luz a su hijo, y ya con la última gota de su vida que tenía, le dice a Jacob, ponele Benoni o Benoni, como depende de algunos cómo lo pongan en la Biblia, ¿no? Poner ese nombre, porque ese es un hijo de mi dolor, el hijo del sufrimiento. Y ahí se levanta la autoridad de Jacob como padre. Eso es lo que queremos exaltar, diciendo, no, él no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de mi felicidad, hijo de mi diestra, hijo de mi hermano derecha. Eso es lo que significa Benjamín. Entonces lo que está hablando de ahí, que a veces una palabra que un hombre espiritual o un hombre de autoridad puede hacer que cambien las cosas. En la Biblia dice que nosotros, Dios hace las cosas y las llama por su nombre, o ve las cosas diferentes a como las vemos nosotros, ¿no?
Y bueno, y aquí también pasó lo mismo, porque el dolor que tenía Raquel le puso un nombre, y al ponerle ese nombre también como que lo estaba maldiciendo, porque si después uno se pone a pensar, si quedaba el nombre de Benoni, él iba a quedar con ese sufrimiento diciendo: mi madre me puso esto porque por mi culpa murió ella. Sin embargo, una palabra que dijo Jacob cambió la vida cambió el pensamiento y cambió la vida de Benjamín, porque le puso hijo de mi diestra, hijo de mi felicidad. Y si nos podemos a pensar, la Biblia dice que los hijos son una bendición del Señor. Y nosotros como padres tenemos que ser buenos padres, guiándonos a través de su palabra y teniendo el ejemplo que hizo, que tienen estos grandes hombres de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar a nuestros hijos. Por eso es importante, hermanos, saber que la función del padre en una familia es importantísimo. Si bien hay veces que hay muchos padres, ¿no?, que no se han portado bien, y siempre el hijo toma el ejemplo de la madre. Por eso también a veces se adora más el sentido de diciendo, sí, el día más de la madre que el día del padre. El apóstol a través hace un par de semanas atrás, no me recuerdo bien, que decía que si uno va en el día del padre, va y hace una reserva en algún restaurante, va a encontrar enseguida un lugar para donde poder sentarse, porque no hay tanta gente que reserve una mesa para el día del padre. Pero si usted va en el día de la madre, en ese mismo día que de la madre, para reservar una mesa, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque este mundo cambió todo el sistema que tenía el Señor, cambió la forma que Dios se había presentado a la familia. Entonces, ¿qué hizo? Cambió a través de la Reina del Cielo, hacen que el hombre o la sociedad termine adorando más a la madre que al padre. Si bien sabemos que el padre es el que da vida, y que pone y engendra, y la madre es la que da luz, pero la mujer no puede dar a luz si el hombre no engendra en ella. Entonces lo que significa que el que da vida es el hombre, no es la mujer. Por eso es un tema medio polémico, porque algunos dicen sí, pero hasta hay canciones en el mundo que hablan adorando a la madre. Entonces, a lo que vamos acá nosotros es que Dios puso al hombre como cabeza, y el padre es figura importante en la casa, en la familia, en todos los sentidos. Usted hay que saber que la figura de un hombre es diferente a una mujer. Si bien Dios levanta mujeres como guerreras, levanta mujeres como estandarte, ¿no? Como tenemos a Débora, como tenemos mujeres que primero se levantaron ellas porque no había hombres. Sin embargo, sabemos que Dios primero levantó al hombre como cabeza, y muchos ejemplos hay en la Biblia que podemos ver que Dios ha levantado al hombre. Pero no queremos irnos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en este versículo que el Señor nos regaló, que la pastora ha hablado ayer, Jacob se levantó con una palabra diciendo: no lo llamen Benón, llámenlo Benjamín, hijo de mi felicidad, hijo de mi diestra, hijo de mi mano derecha. Entonces lo que está hablando ahí, que Dios quiere bendecir a sus hijos, pero a veces es importante que los padres primeramente se pongan en camino diciendo: no voy a mandar a mi esposa a que vaya a buscar la bendición en la iglesia, voy a ir yo como padre me voy a levantar primero para ir a buscar la bendición para mi familia. Lo mismo que dijo Josué. No dijo, hay muchas versiones que está mal traducido, dice mi casa y yo, y no es mi casa y yo, sino sería yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces lo que Josué dijo yo me voy a levantar primero, yo voy a hacer el primer paso, voy a buscar al Señor. ¿Para qué? Para que cuando yo busque al Señor, mis hijos vean el ejemplo de lo que le estoy dando, entonces ellos busquen al Señor, para que lo que yo le enseño, ellos también le puedan enseñar a sus hijos. Eso de lo que estamos hablando en este día, pero como dijo recién mi Samuelito, no nos queremos hablar mucho, pero nos emocionamos y hablamos y se nos va la hora, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, y miren, hermanos, acá yo creo que son una bendición tanto los padres como la madre, pero a veces yo creo que se tienen que poner un poquito más de acuerdo, ahí como dijo mi hermano Alfredito, porque bueno, ahí los hijos, yo me incluyo, a veces somos muy ventajeros y capaz que le decimos a nuestra mamá algo
y el padre no lo deja y la mamá, pero mi mamá me dejó, pero vos no me dejás, pero sí, mi mamá es mi autoridad, me dejó, entonces me voy. Entonces ahí siempre los chicos están como medio que te pasan factura. Entonces yo creo que es una bendición que puedan, el matrimonio, que siempre se pueda hablar juntos en intimidad y después no sacarse autoridad al frente de los hijos, porque ahí como que los hijos como que toman rebeldía ahí en ese momento y les cuesta. Yo creo que eso es lo que después les cuesta sujetarse a las autoridades, porque miren, saben que un hijo que nunca se sujetó a una autoridad en su hogar, difícilmente luego se sujete a una autoridad, por ejemplo, en una congregación. Y eso, una vez yo lo escuché en una prédica, pero después lo vi y yo dije, wow, esto es impresionante. Pero ¿saben por qué eso pasa? Por esas mismas razones. Porque el matrimonio se empieza a desautorizar y le dicen, hijo, no, esto así, y salta la mujer y le dice, no, pero esto, pobrecito el hijito, y después, no, pero vos, y empieza la discusión todo al frente del hijo, y el hijo entonces hace lo que quiere porque se toma de unas palabritas que dijo y empieza a rebelarse, ¿amén? Entonces yo creo que por ahí estaría bueno que oren juntos, que hablen juntos en su intimidad y que bueno, que luego al frente de los chicos no, amén. Pero miren cómo dice, yo creo que este versículo habría que tomar, que hay perdón que me extienda tanto con este versículo, pero hay una cosa que son maldiciones generacionales, amén, que yo creo que todos conocemos, que por ejemplo un abuelo fue adicto al alcohol y después el hijo de ese también es adicto al alcohol y el nieto también es adicto al alcohol, y así es una generación, es una cadena que el enemigo los tiene atados. Pero yo creo que uno se tiene que levantar y cortar con esa maldición, amén. Pero miren, eso yo creo que era lo que uno como padre tiene que ser claramente bendición, pero en su dolor Raquel iba a maldecir su hijo. Dijo, si yo lo tomo algo así, sin darse cuenta, tal vez, no sé si dándose cuenta o no, pero ella, como dijo, yo sufrí en esta vida, ahora él va a sufrir también. Y lo iba a maldecir, iba a ser una maldición generacional, pero ahí se levantó el padre y dijo no. Y saben, miren, había una cosa que, no sé si Germán Ponce lo escuché, que dice que dijeron que cada vez que tenía un hijo, antes de cortar el cordón, oraba y cortaba, empezaba ahí a orar, hermano, en la clínica, decía, cortamos toda maldición generacional en el nombre. Rivera. Mario Rivera, ahí sí, es de Liberación ahí el apóstol Mario Rivera, dice que oraba y oraba, y después recién cortaba el cordón umbilical, hermano. Entonces miren, y eso yo creo que algo así fue lo que hizo acá Jacob. Dijo, no, mi hijo no va a ser maldecido por ninguna generación. Yo corto con todo eso, él va a ser hijo de mi diestra. Amén. Entonces, ahí hay algo más que podemos tomar ahí los padres y bueno, que sea de bendición esta palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y querido, Samuel decía, no sé si nos entendemos mucho con este versículo, pero es que este versículo nos lleva a hablar de muchas cosas, porque vemos la acción que tuvo ese padre. Y vemos también la acción que tiene que tener un padre con sus hijos, pero también la cabeza de lugar para con su mujer, como vos decías, ponerse de acuerdo, porque en realidad, si vamos a la Biblia, ¿de dónde sacó el Señor? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde le sacó la costilla? O sea, no se la sacó de la cabeza ni del pie, se la sacó del costado para que esté a la par. No se la sacó del pie para que el hombre la pisotee, ni de la cabeza para que la mujer sea cabeza, sino del costado ¿para qué? Para que esté a una misma altura, sabiendo quién es su cobertura y mire, y lo que es de su costado, que está acá, y su brazo que es su cobertura, amén. Así como nosotros nos refugiamos bajo la sala del Señor, así también el hombre es la cobertura de la mujer, como si fuera un ala que la cubre, amén. Cuando la abraza a la mujer, mira, Samuel no soy mujer, pero ahí, ¿dónde está? En su costado, amén. Por eso, pero a lo que queremos ir es, el hombre, usted está como autoridad, amén, pero no necesariamente la autoridad significa pisar a la mujer, pasarla por arriba, no, eso es claro, no ser autoritario, pero el respeto, amén, y conforme a la palabra del Señor, quiere buscar algo que le sea útil para su matrimonio, vaya a la palabra del Señor, que el Señor, hay montones de palabras que el Señor nos ayuda con esto. Amén. Y también otro consejo, ahí en Proverbios 13:24, lo que hablaba Samuel sobre los hijos, amén, de serle de bendición a nuestros hijos. Y una de las maneras de serle bendición y no maldecir a nuestros hijos es corregirlo. Y vemos ahí en Proverbios 13:24, como dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y bueno, hay otras versiones que están muy lindas, bueno, pero leímos esta de la Biblia de las Américas,
Y qué lindo esto, porque si nosotros vemos, como decía Samuel, el que nunca se sujetó, nunca tuvo bajo autoridad, ese es el que es un rebelde cuando es grande. Pero aquel padre que verdaderamente corrige a su hijo es porque lo ama. Y el que no lo corrigió es porque quizás, vamos a tomarlo así, sí lo ama, pero no se tomó el rol de padre como verdaderamente tiene que corregirlo. Padre ausente, ¿no? Un padre ausente, o sea, si yo amo, y le pregunta, ¿amás a tu hijo? Sí, lo amo. Es puro como Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sabe que te quiero, le decía. Pero bueno, vamos a esto. El amar a nuestros hijos es corregirlo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. El que ama, corrige a su hijo. ¿Para qué? Porque este arbolito, cuando va creciendo, si no lo corregimos, no lo ponemos derechito, cuando crezca va a estar torcido. Y lo que nos llama el Señor es a corregirlo, a que esa semillita de nosotros que el Señor nos regaló, amén, porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso también. Amén. Si nosotros no cuidamos a nuestro hijo y no lo encaminamos en los caminos del Señor, el Señor nos va a llegar un día a decir, yo te di esta bendición, que son tus hijos, ponerle 3 semillitas, que es una bendición que yo te di a vos y a tu mujer, pero a vos como cabeza, ¿qué hiciste con esto? ¿Por qué tu hijo se perdió en la droga? ¿Por qué tu hija está en la calle? ¿O por qué tu hijo así? Y nosotros vamos a tener que rendir cuenta de eso. Y mire cómo es. Porque si nosotros no corregimos a nuestros hijos, no lo amamos. Así que examinémonos, porque yo varias veces digo, hay cosas que no lo corregí, pero yo sí lo amo. Y bueno, pero voy a tratar de corregirla. Por eso es que está la misericordia del Señor siempre ahí extendida, su mano para con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos a cómo debemos manejarnos nuestro hogar. Amén. Y, perdón, te corté, pero bueno, miren, algo que tomo de esto, yo creo que muy cierto lo que decía nuestro hermano Johnny, porque qué importante que es la corrección, porque, miren, con esto también lo que decía Johnny, la suma de su palabra, miren, tenemos que tener en cuenta esto, que la suma de su palabra es verdad. Esto lo digo todo el tiempo, hermano, pero lo tengo rema en mi corazón. La suma de su palabra es verdad. Y esto que me enseñó acá mi hermano Alfredito, me lo enseñó hace mucho tiempo, me acuerdo que estábamos ahí en los ensayos de alabanza, después yo me quedaba y lo escuchaba él. Yo lo escuchaba, era para mí, yo decía, wow, qué sabiduría, me decía, porque ahí recién empezaba yo. Entonces yo de él era como mi hermano mayor. Y entonces yo tomaba de él y recibía, palabras. Y él me dijo, mira Samuelito, la mayor arma, me dijo, del enemigo, me dijo, es la ignorancia. Eso me quedó como rema, hermanos, pero miren. Y ahora tomo esto, la suma de sus palabras es verdad, y el arma del enemigo es la ignorancia. Entonces, cuando uno no corrige a su hijo, tal vez lo ama, como dijo mi hermano Johnny, tal vez lo ama, pero dice, ay no, pero él quiere el chupetín, no, me da una pena, pobrecito. Y pasan, después pasan por un mercado, y llora por una mochilita, ve una mochilita, no hijo, no tenemos plata. Empieza a llorar, empieza a hacer escándalo, empieza a golpear, ay pobrecito, quiere la mochilita. Entonces uno así como por ignorancia, yo creo que también como que lo hace como por amor al hijo, pero ignorando a la vez. Y entonces al ignorar, uno está demostrando que no ama a su hijo. Por más que sea así, es medio complicadito de entender, estoy haciendo medio trabalenguas. Pero miren hermano, con la ignorancia uno empieza a criar a sus hijos y los hace hasta un poco rebeldes, porque después empiezan a crecer. Porque miren, a los hijos yo creo, y lo creo porque dice sus palabras, que hay que corregirlos de chicos, porque una vez que crecen, ¿quién los para? Entonces miren, si toda la vida de chicos le dieron siempre lo que querían esto, se lo dieron, querían esto, se lo dieron, querían esto, no podían, se encaprichó, se lo dieron. Después cuando tenga 15 años, 16 años, va a ser una locura. Y otra cosa más, hermano, que también justo me vino con esto del autoritarismo, acuérdense ahí los padres, que los padres son, para los hijos, son ahí como medio sus superhéroes, son como el reflejo. Entonces, yo lo veo a mi padre y digo, trato de tomar todo lo bueno de él, y eso lo trato de hacer en mi vida. Y ahora yo creo que bueno, ya soy un poco más grande y me tomo de la mano del Señor y de sus palabras, y si veo algo malo ya lo desecho, pero en cambio cuando era más chico yo tomaba todo de mi padre, todo. Lo que veía yo lo hacía y yo creía que estaba bien porque él lo hacía. Y miren, y si un padre es autoritarista, y supongamos que reta al hijo, y salta la mamá y le dice algo, o no sé, algo así, y el padre le dice, vos no te metés porque yo soy autoridad, y esto, y ahí la mujer se queda, quédate tranquila, y medio que le levanta así la mano, y el hijo lo va a ver eso, y eso le va a quedar toda su vida. ¿Y saben qué va a pasar con el hijo? Va a creer que es la autoridad, si bien sí es la autoridad de la mujer, el hombre,
pero va a creer que la mujer está como para el servicio del hombre, como que la tiene ahí para... A ver, me está mostrando un versículo. Bueno, decirlo ya que estaba. Porque te dejo seguir, pero creo que esto pega justo con lo que está diciendo. Dice, mire, Proverbio 29:15. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Amén, gloria a Dios. Mire, y este versículo nos lo avala, hermano. No solo lo decimos nosotros, sino que su palabra nos lo avala. Pero miren, yo creo que eso es algo con lo que hay que tomarlo muy con pinza. Porque eso es algo a mí que me duele. En el corazón me duele, porque cuando pasan esas situaciones, los hijos ven así, entonces después, supongamos que empiezan a tener novias y empiezan a ser agresivos con las novias. Es más, cuando ven esas situaciones, incluso con las hermanas, esos mismos hijos son ya medios alterados así. Che, dale, cociname. Y el hijo no quiere hacer nada, quiere que le haga todo a la hermana, y es agresivo con la hermana. Y miren, los que son agresivos con la hermana, se lo aseguro, hermano. Yo se lo aseguro que esos son candidatos a ser agresivos después con sus mujeres. Entonces yo creo que es algo que hay que tomarlo ahí muy con pinza, hermano, porque cuando uno refleja esa agresividad hacia su mujer frente a sus hijos así, sus hijos se toman de eso y creen que está bien de esa manera. Y luego así se va haciendo, es como una maldición también generacional. Y uno así se va tomando. Entonces yo creo que qué rol difícil que tienen ahí los padres, ¿no? Porque la verdad que tienen que estar muy atentos, pero bueno, son una bendición, que Dios los bendiga y los ayude a los padres de ahí, y que Dios me ayude cuando sea padre también, si no viene antes. Aparte, la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de mi Padre. Entonces tenemos que ser imitadores del Señor. Yo creo que mayormente nosotros somos jóvenes, ¿no? Y nadie enseña a ser padre. Uno va siendo padre a medida que va avanzando el tiempo, que los hijos van creciendo. Pero el Señor dijo que tenemos que ser imitadores de Él. Y Él es un Padre amoroso, un Padre eterno, que Él está siempre presente. Dios está presente, hermano, aunque en la Biblia dice que nosotros no podemos verlo, pero lo sentimos en el corazón y sabemos que Dios está con nosotros. Entonces es importante saber que tenemos que ser padres ejemplo, porque los hijos, Samuel dijiste recién que los hijos ven al padre como un héroe, ¿no? Y es verdad, los hijos aprenden lo que los padres hacen, lo que los padres hacen, los hijos también lo van a hacer. Y mayormente a veces los hijos aprenden más rápido que los padres, porque ahora estamos viviendo en una sociedad totalmente diferente que ahora si un padre, una madre le dice algo a un joven, si el padre le dice una palabra, el hijo dice 3 palabras y manda más el hijo que el padre en la casa, ¿no? Y eso está mal, porque como que sacan la autoridad que Dios le dio a los padres. Sin embargo, en la Biblia dice que honra a padre y madre, Dios le va a dar larga vida en esta tierra que el Señor nos dio. Entonces, ¿qué nos quiere decir también? Que por más que nuestros padres hayan cometido algo o se hayan equivocado con algo, Dios no nos puso nosotros como hijos para juzgar a nuestros padres. Es importante saber que nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, sino si ellos se han equivocado hasta con nosotros, se han equivocado en algo, en lo que sea, hermano, si se han equivocado, nosotros tenemos que honrarlos, orar por ellos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros honremos a nuestros padres. Amén. Es importantísimo eso. Hay muchas familias que se han destruido porque el padre se ha equivocado y hay hijos y padres que no se hablan por años. Y mi hermano Johnny ha hablado hace un rato que el espíritu de Lea viene para eso, para restaurar lo que se había roto. Lo que estaba junto y se dividió, Dios viene a restaurar. Entonces lo primero que Dios viene a restaurar es la familia, el orden que Dios puso. Lo primero que Dios hizo en la tierra fue a Adán y a Eva, los puso como una familia. Entonces lo que Dios establece primeramente en la casa, y el Evangelio empieza ¿por dónde? Por la casa, por la familia. Entonces es importante saber que en estos tiempos tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres, aunque se hayan equivocado, honremos a nuestros padres, hermanos, porque hay muchos hermanos que estamos en la iglesia y capaz que tenemos un poco de conocimiento de la palabra y queremos juzgar al otro
pero Dios no nos puso para juzgar, Dios nos puso a nosotros para ser de bendición, y entonces no debemos juzgar a nuestros padres. Así mismo ahora me viene a la memoria, que hace un rato venimos hablando de que hay muchos hijos que se ponen rebeldes, ¿no? Y a veces sí se ponen rebeldes porque capaz que el padre o la madre no lo corrigieron en el momento que lo tendrían que haber corregido. A veces una buena nalgada, ¿no? En la parte donde tiene más carne, en el momento justo, es necesario, hermanos, ¿para qué? Para que después no nos traigan dolor de cabeza, como dicen, y nos enseñan, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Pero yo pienso también que así se crió de esa manera Absalón. No olvidemos que Absalón, hijo de David, terminó siendo rebelde y en contra del padre. Y eso es una abominación en la presencia del Señor. Dios no quiere que nosotros seamos hijos rebeldes, sino Él quiere que nosotros seamos hijos agradecidos y que podamos bendecir a nuestros padres. Entonces, puede ser que en algo se haya equivocado David en no corregir a Absalón, y se haya equivocado en algo que terminó siendo que su hijo tenga rebeldía. Si bien sabemos de dónde sale la rebeldía de él, porque, bueno, el que haya leído la historia de David, sabían que David tenía muchos hijos con diferentes esposas, y que terminó, uno de los medio hermanos violó a la hermana de Absalón, y eso también generó la rebeldía que él tenía. Pero lo que ya implantada esa rebeldía, uno piensa como padre, hay muchos que piensan y dicen, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué yo como padre sabiendo que mi hijo está en la droga, en el alcohol, o ha conocido algún vicio, se ha equivocado en esto, y yo no lo crié para que termine de esa manera? Y a veces uno como padre se pregunta, ¿qué mal hice yo? ¿O en qué me equivoqué para que mi hijo termine así? Pero es importante saber que sobre todas las cosas Dios tiene bajo el control de todo. Y es importante saber, hermanos, que si nosotros como hijos de Dios nos ponemos a su brecha, Dios empieza a ordenar todas las cosas. Dios ordena las cosas. Y lo que venimos hablando del oficio paterno, todo lo que venimos hablando nosotros, en diferentes facetas, está hablando de lo mismo, está hablando del amor del Padre, está hablando del amor del Hijo, y está hablando del amor del Espíritu Santo. Yo creo que alguna persona que tiene el amor de Dios es un buen padre, corrige a sus hijos de diferente manera. Dios se ha mostrado como padre en diferentes facetas, ¿no? de la Biblia. Dios es un padre amoroso, Dios es un padre fiel. Jesucristo nos ha enseñado de cómo tenemos que comportarnos como hijo y como padre. Pero yo creo en esta tarde que, no sé para quién, pero a alguien Dios le está hablando, diciendo, esta es palabra para mí, o yo necesitaba que alguien me hable de esta manera. Por eso nosotros desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, hermanos, si alguno nos está viendo desde lejos, somos unos humildes servidores que solamente queremos servir a Cristo. Y en esta tarde el tema que estamos hablando y compartiendo es el oficio, el oficio paterno, el oficio del amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Dios es amor, por eso nos ama tanto. Fíjese en la Biblia como todos que aquellos los que tenían hijos terminaron siendo personas gratas delante de Él, y sobre todo Jesucristo. Dice que el Señor no hacía nada sin que el Padre lo avalara. Todo lo que el Señor vino a pasar y a padecer en esta tierra es porque le daba complacencia al Padre. En uno de los versículos que estábamos recién hablando y que venía sobre el oficio paterno, si algún hermano me puede buscar, Lucas 3:22, ahí en ese momento, si lo buscas, habla de cuando el Señor Jesucristo fue a ser bautizado por Juan en el río, y ahí habla que dice que el Espíritu Santo descendió como forma de paloma. Si lo tenés, Johnny, ¿lo podés leer? Lucas 3:22, ¿no? Sí. Acá estoy. Lucas 3:22 dice así: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Amén. Mire, fíjese lo que está hablando. Dice que un padre, él se complace con los hijos que hacen el bien. Usted fíjese, como que si uno se pone a pensar y lo toma de esta manera, que los hijos, los padres se complacen cuando sus hijos estudian, son buenas personas. Eso le trae complacencia al Padre. Y así mismo en esta tarde
Dios quiere traer complacencia a su vida. Por eso es importante que cada hijo, que cada padre pueda buscar el amor del Señor, pueda buscar de Él. ¿Para qué? Para que el Señor se complazca en nosotros. Le dijo al Señor Jesucristo, el Padre, en forma de paloma descendió, dice que se abrieron los cielos y Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complajo, como diciendo, en Él está mi delicia, en Él está mi gozo. Yo lo veo a mi Hijo y estoy como enamorado de mi Hijo. Es como una forma de decir, hermano. Y eso es lo que hace el Señor, el amor del Padre. El amor del Padre une, el amor del Padre hace que sus hijos vuelvan, así como el hijo pródigo se fue, dice que el Padre salía y lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba. Y sabía el Padre que algún día iba a volver, y cuando lo vio, que él lo veía de lejos que venía, fue y salió al encuentro del hijo y lo abrazó, lo vistió, le puso anillo, le puso sandalia. Mató el mejor becerro y dijo, este es mi hijo que estaba muerto, pero ha revivido. Ese es el amor del Padre que nosotros venimos a compartir en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Y bueno, qué importante que es honrar a nuestros padres. Nosotros los jóvenes, miren, yo creo que es una bendición y que Dios, como decía mi hermano Alfredo, Dios se complace cuando hacemos su voluntad, cuando queremos servirle, cuando tenemos buenas intenciones y queremos hacer lo que Dios quiere para nuestra vida, eso hacerlo. Y Dios ahí se complace, hermano. Yo creo que conmovemos el corazón del Señor. Aleluya. Y miren, yo me acuerdo, les cuento así rapidito porque ya estamos medio cortos, pero les cuento que una vez yo me acuerdo cuando me tocó predicar por primera vez acá en esta iglesia. Era la primera vez que predicaba, bueno, y prediqué. Y después cuando volvíamos a mi casa y volvíamos en el auto y mi mamá estaba atrás, ¿no? Y mi mamá me dice, qué lindo que estuvo hijo, y me abrazaba. Supongamos que yo soy, él es yo y yo soy mi mamá. Entonces, qué lindo que estuvo hijo, se apoyaba así. Y sí, estuvo lindo, gloria a Dios, yo decía. Y yo por un momento todos me dijeron que estuvo lindo. Y después yo miraba así para otro lado, estaba mirando el auto. Y cuando miro así mi mamá me miró así. Así como re enamorada. Y yo dije, bueno, más. Y entonces, miren. Y yo cuando vi esto dije, wow, cómo una madre terrenal se alegra tanto por un hijo, cuánto más nuestro Padre cuando nosotros hacemos su voluntad, ¿eh? Porque yo la vi en mi mamá y ella estaba re contenta, re gozosa de que yo estaba, porque bueno, hermano, yo entiendo también porque uno también estaba en el mundo y hoy que estemos predicando su palabra, eso es una bendición. Pero miren, cuánto más para nuestro Padre, yo creo que se complace en eso. Y quiero contarle otra cosa rapidito también, y ya lo dejo a mi hermano Johnny, que me va a retar, sino que miren, él hablaba de la corrección a tiempo. Y miren algo que le pasó a David, que cuando él contó lo de Absalón, lo de Amnón creo que fue que... Amnón fue la que violó a su hermanastra, creo que era su media hermana. Sí. Y miren cómo dice su hermano, Absalón le preguntó, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues entonces cállate, que es tu hermano, y no te preocupes por este asunto. Bueno, voy a adelantar un poquito. Miren, ahí yo creo que Absalón se enloqueció, se enfureció y dijo, yo me voy a encargar de esto, vos quédate tranquila. Y miren lo que pasó cuando se enteró de esto David. Dice, y cuando el rey David se enteró de estos sucesos, se enfureció mucho. Entonces lo único que hizo David fue enojarse. Imagínense, hermanos, que usted... No lo pongo de ejemplo, usted renuncie, rechace, reprenda, en el nombre de Jesús. Imagínense que fulanito tiene 2 hijos y una hija, y uno de sus hijos viola a su hija. ¿Qué va a hacer? Ay, me enojo mucho, no, estoy re enojado. Yo creo que, hermano, mínimo lo hubiera recacheteado, hermano. Perdón que use este término, pero yo se lo digo en serio, se lo digo... Cada uno igual con su criterio, hermano, pero hacer semejante cosa se merecía una corrección, una buena corrección y una buena disciplina y muchas cosas más, muchísimas cosas más. Pero miren, él se enojó mucho, que me da pena hablar mal de David, pero es lo que dice acá su palabra y él cometió un error. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice acá, miren lo que generó esto. Absalón no volvió a dirigir ni una sola palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Miren, esto generó odio. No haber corregido generó odio. Miren, en ese momento ya no corrigió. Pasaron días, el odio aumenta y el odio lleva a la violencia. Y miren, una corrección no a tiempo, le estamos abriendo puertas a la división.
Y la división, como dijo nuestro hermano Johnny, es Jezabel. Estamos abriendo puertas a Jezabel a nuestra vida. Y miren, y en su palabra nos habla en Apocalipsis 2, si quieren leerlo en su casa porque estamos cortos de tiempo, que dice que por cuanto has retenido la doctrina de Jezabel, yo, los que sigan su doctrina, los echaré a la tribulación. Léanlo ahí en su casa en Apocalipsis capítulo 2, porque está ahí, estoy seguro, hermano, que lo estuve leyendo hace un rato. Entonces, miren, esto generó odio. Y después que pasó un tiempo, Absalón mató a su hermano Amnón. Y después que pasó, ¿y qué le iba a decir ahí? David ya no lo podía corregir, no le podía decir, ¿cómo vas a matar a tu hermano? Porque Absalón le hubiese dicho, y si vos no lo corregiste antes, ¿qué me venís a corregir ahora a mí? ¿Entienden el problemón que armó? Perdón que esté hablando rápido, hermano, pero me van a retar. Y miren, y después Absalón, del odio que tenía, hasta quiso matar a su padre. Entonces miren lo que generó todo esto, una corrección. Es tremendo, esto igual es algo tremendo lo que había sucedido, pero nosotros la corrección a tiempo tiene que ser en todas las cosas, amén. Entonces eso es algo ahí que quería avalar lo que decía nuestro hermano Alfredito, y que lo tengan en cuenta. Si quieren léanlo, hermanos, bien ustedes ahí atentos, escudriñen la palabra en su casa, que está en 2 Samuel capítulo 13, versículo 20 en adelante, ahí lean que tiene para rato, amén. Gloria a Dios. Y sí, ya para finalizar, lo que decían nuestros hermanos, para que no haya una casa como la que estuvo David, que al no corregir a tiempo, al no castigar a sus hijos por las cosas que habían hecho, quizás vos nos estás escuchando, si sos padre o madre, quizás ahí y decís, pero bueno, ¿sabés lo que está pasando en mi casa? Que se me van de las manos, mis hijos se me van de las manos, y ya ahora ya no puedo corregirlo porque ya están grandes. No es así. Si nosotros como hijos de Dios intercedemos por nuestros hijos, el Señor nos va a escuchar y hará volver a esos desobedientes a la obediencia del justo. Y vos sos justo porque Jesucristo nos justificó juntamente con Él en la cruz. Y déjame decirte algo. Si decís, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo hago para ser un padre si mi casa está en oscuridad? ¿Querés saber algo? ¿Un consejo? Vayamos a Génesis 1:1. ¿Qué hizo el Padre? Amén. Cuando había oscuridad. Y vamos a leerlo. Dice Génesis 1:1. Es muy conocido, pero ahí es una linda reflexión. Dice, en el comienzo de todo Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía entonces ni forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo quisiera llevarlo esto a cuando dice la tierra, que estaba llena de oscuridad. Quizás tu casa, que es la tierra donde Dios te puso, está así, está en la oscuridad. Y tenemos que examinarnos nosotros y decir, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y hay algo que nosotros aprendimos, y como dice Samuel, lo tomamos bien rema, es que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Lo dice su palabra. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y nosotros decimos, si hay libertad y mi casa está en oscuridad, no será, porque hay una versión que creo que es la King James, que nos enseñó el apóstol, que dice, donde está el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad. Entonces nosotros tenemos que examinar si verdaderamente le estamos dando lugar al Espíritu de Dios, a Dios en nuestra vida, primero Él, y luego, o sea, las cosas que vienen. Si nosotros estamos dando lugar a Dios, va a haber luz, porque miren lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Dios que haya luz. O sea, si el Espíritu de Dios está con nosotros, va a haber luz en nuestra casa. Pero si hay oscuridad, tenemos que examinarnos qué es lo que estamos fallando, qué es lo que está ocurriendo que no permite que la luz del Señor esté, o no le estamos dando lugar al Señor, o no estamos generando, como hablamos al principio, la atmósfera necesaria para que haya una luz, para que haya paz, para que haya justicia, vamos a decirlo así, en nuestra casa, ¿ves? Para que vivamos y caminamos en luz y en justicia como el Señor así lo quiere. La verdad, esperemos que esto le haya sido de bendición, porque para nosotros verdaderamente es una gran bendición el poder hablar de esto, porque, bueno, con Alfredo somos padres, Samuel es hijo, no es padre todavía, no sé cuándo lo será. Por eso lo corregimos. Pero él habla de su postura como hijo y también de hijo espiritual y hijo también de nuestro Dios, como somos todos. Pero qué lindo es hablar de esto, palabras que nos edifican y distintas maneras de ver el oficio paternal, así como se llama este tema. Porque Alfredo es padre y bueno, sus hijos se comportan de una manera, mis hijos de otra manera. Pero como hijos de Dios, lo que debemos hacer nosotros es esto, que el Espíritu de Dios venga a nosotros y en nuestra casa esté establecido un altar de adoración, un altar levantado para el Señor, que nuestro altar son nuestros hijos. Y si usted ve, le dejo el Salmo 128, que es un salmo que yo tomé cuando recién estaba de novio con mi señora, cuando teníamos, bueno, no importa, éramos chiquititos, no le voy a decir la edad,
pero hace mucho tiempo, ya 16, 17 años no tomamos el versículo y bueno, vamos a leerlo y ya con esto terminamos, hermano, ya lo dejamos tranquilo. El Salmo 128, dije, ¿no? Sí. 128. Ahí va. La bendición del Señor, mire esto. Pero espere que vamos a buscar la versión que me gusta a mí. Dice, cántico de ascenso gradual. Y esto usted tiene que tomarlo y establecerlo en su casa, hermano. Canto de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tu mano, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Eso es la atmósfera y el establecer un altar en la casa. Amén. Y dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Nosotros somos la Israel espiritual y esto, hermano, lo tenemos que tomar. Amén. Establecer este altar en nuestra casa y tomarnos de la palabra del Señor, que es la que nos edifica y es la palabra, amén, que debemos llevar adelante como padres, como este oficio de padre que nos tocó en esta tierra. Amén. Así que ya para terminar, no sé si el hermano quiere agregar algo o estamos saludando ya a aquellos que estuvieron ahí mandando mensajes. Si querés, vamos a dar. Saludamos a aquellos hermanos que nos estuvieron viendo por Facebook. Damos gracias, hermanos, por poder apoyarnos y, dicho de paso, oren por nosotros para que podamos seguir adelante con esto, ¿no? Queremos saludar a algunos hermanos, hay unos cuantos, pero vamos a nombrar algunos. Tenemos a nuestra hermana Gladys Guevara, Karen Roldán, Luis Guevara, Virginia Zapulla, Gonzalo Resino, Leonel Ayala, Luis Fernando Cuevas, Nancy Roldán, Magalí Ayelén, Gustavo Orlando y hay unos cuantos más para poder seguir saludando, pero le agradecemos de corazón, sabiendo que Dios va a bendecir su vida. Dicho de paso, hermano, queremos invitarlos para los cultos que van a venir el miércoles, el sábado y el domingo. Si hay algún amigo o amiga que no tiene lugar donde congregarse, invitamos para que puedan venir a la iglesia. El Señor quiere hablarle, el Señor quiere bendecirle. Y mira, tenemos una visita internacional, le diría yo, que está confirmado solamente para el sábado por ahora, pero vamos a ir anunciando. Este sábado, el sábado sería, ¿qué fecha sería este sábado? El sábado que viene. 19, 21, 22, 23, 24 creo, ¿no? 24, sí, sería el sábado 24. Nos va a estar visitando de Guatemala, van a venir un profeta y un evangelista, pero eso queremos confirmar de bien quién va a estar primero, o si van a venir los dos juntos. Nos va a visitar el profeta Edwin Cano, del Ministerio de Benecer, y también el evangelista Yepe Vázquez, que son de la iglesia central de Benecer, Guatemala. Así que lo vamos a invitar para aquellos que quieran venir a escuchar palabra de Dios a través de estos varones. Por eso nos vamos a confirmar bien quién va a estar primero, si van a estar los dos juntos, quién va a traer el mensaje, le vamos a estar avisando para que pueda venir a compartir con nosotros una bendición y sobre todo palabra de Dios a través de ellos, ¿no? Sobre el profeta Edwin García y sobre el evangelista Yepes Vázquez. Así que les doy gracias al Señor por este privilegio de poder compartir su palabra a través de Facebook. Queremos también decirles que próximamente vamos a estar saliendo por una radio online donde pueda escuchar palabras, donde vamos a tener música, alabanza, las 24 horas del día. También queremos decirles que vamos a estar próximamente saliendo por YouTube y vamos a ir avanzando para la gloria del Señor en las redes sociales y todo para que ustedes puedan, sobre todo, poder difundir la palabra. Si bien también damos gracias porque nuestro pastor Alfredo Velázquez, conjuntamente con la pastora Ana, nos dan este privilegio para nosotros poder desarrollarnos a través de estos programas que hacemos por Facebook. Así que queremos bendecirles también, si nos están viendo, damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de poder ser pastoreados por ellos. Así que el Señor los bendiga y no hable más. Gloria a Dios. Ya para terminar, solo vamos a hacer una pequeña oración ahí, si me acompañan ustedes, hermanos. Señor bendito, glorioso Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que tú nos permites, Señor, hablar de tu palabra y poder hablar de este tema tan lindo que nos fortalece y nos edifica, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, por todos aquellos padres, Señor, que tú lo estés fortaleciendo, que tú lo estés edificando, Señor, para que sean
unos padres, Señor, como que tú te deleites en ellos, Padre, al darle Amén. la bendición de sus hijos, que ellos, Padre, los cuiden y los encaminen en tu camino. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y será hasta el próximo Dios los lunes bendiga. con este programa que amén, que es de bendición para todos nosotros.